buenas tardes para aquellos que nos están viendo en otra parte del mundo, o buenas noches. Quiero decirles que para mí es una gran bendición poder predicar la palabra a hoy que aún hay tiempo. A hoy que todavía tenemos esa oportunidad de entender qué es lo que Dios quiere. Esa mañana lo que vamos a predicar todos los pastores de el Arca del Pacto es alcanzando su imagen. Y para que podamos encontrar esto de alcanzar la imagen del Señor, tenemos que ver primero cómo es el Señor. Los niños, desde que nacen con sus padres, empiezan a verlos. Todos ellos quieren ser como el papá, las niñas como la mamá, y empiezan a ver al papá qué es lo que hace, en qué trabaja, y el niño va queriendo imitar, queriendo ser como él. Hay canciones que cantan tanto seculares como de la iglesia, ser como mi papá. Y entonces nosotros vemos esta mañana que queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que agarrar y conocer cómo era nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Y de ahí entonces partimos. Hizo el Señor. Dice la palabra que Él fue probado en todo, pero en nada. Y también dice la palabra que Él por las noches se dedicaba a orar, iba al monte a orar allá solito con su Padre, y encontramos que la oración lo puede mucho. Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Lo llaman para orar por enfermos. Bueno, este enfermo sanará, sus pecados serán perdonados. Pero encontramos entonces que tenemos que ser y alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes la bendición de Jairo. La bendición de Jairo, el principal de la sinagoga de aquellos tiempos. A pesar de que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estaban en contra? Porque les iba a quitar el negocio tan grande que tenían y jugoso. Como hoy los de las campanas grandes que tienen un negocio muy jugoso y que no haya cómo agarrar y callar. Desde 1595, muchas gracias, joven. Desde 1590, 1500 empezó la reforma, y en la reforma encontramos que desde ahí se les ¿no? Porque vimos que la bendición y la salvación vienen por gracia, no por obras. Las obras vienen después de que usted es salvo. Pero vamos a nuestro tema esta mañana, a Lucas 8:41. Dice la palabra, perdón por la boca. Un hombre necesitado. Porque aunque tengamos, podamos, Dios no somos nada. Entonces será necesario que llegara el Señor a su casa. Y cuando hablamos de casa podemos hablar de dos maneras. La casa, el cuerpo humano. La casa es lo que tengo. Donde Dios quiere y tiene que ser glorificado y tiene que habitar ahí. Bueno, pues entonces Él quería que fuera a su casa. Y ahí le dice, pero ¿y el maestro de dónde venía? Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que venía del otro lado. En nuestras traducciones dice del mar, en otras del lago. Estaba de aquel lado y venían para acá. Y cuando viene para acá, la gente lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque su fama ya había crecido como hasta el día de hoy. El día de hoy encontramos que Jesucristo
sabemos de Él, sabemos que Él nos puede sanar, nos puede librar, nos puede rogándole que entrara en su casa, porque en su casa había una necesidad. Y entrando al tema, mis amados, encontramos que él tenía una hija. Los que somos padres, los que humildad, porque el que va a hacer todo se llama Jesucristo. El que va a mover se llama Espíritu Santo. Bueno, y encontramos entonces que tenía problemas este hombre. Su hija estaba muriendo, pero dice la palabra allá en Isaías 61:10. Era la alegría familiar y se estaba muriendo y haría lo que fuera. Dice allá en Job, hablando el chanclas, le dice, piel por piel, ¿qué no dará el hombre? Por su salud. Entonces encontramos, hermanos, que la salud la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es vida y vida en abundancia. Dice Isaías 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará, perdón, en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia me adornada con sus joyas. Y aquí encontramos
Lo primero es, en gran manera, me gozaré en Jehová. Pero cuando Dios no está en tu casa, cuando Dios no está en tu corazón, cuando Dios no es el número uno en tu vida, entonces las cosas vienen a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que el primero en el hogar es el Señor. El primero en el hogar. Fíjense que cuando el Señor está en el hogar, hasta el perro vive feliz. ¿Por qué hasta el perro vive feliz? Por dos razones. Porque cuando llega el hombre, la mujer, los hijos, pues como todo está yendo mal, hasta el perro le pegan, lo pisan. Pero cuando el Señor está en el hogar, les enseña el Señor primero a honrar. Y honra primero el padre a la mujer al padre. Y los hijos ven esto. Los hijos no ven malas palabras. Los hijos ven el amor que hay ahí en ese hogar. Luego entonces hasta el perro se arrima y pues ya le darán alguna cosa que sobre, ya sea una tortilla, un pedazo de pan, un pan. Pero el perro vive feliz cuando el Señor Jesucristo es el jefe de esa casa. Y seguimos, mi alma se alegra en mi Dios, porque nosotros nos alegramos cuando el Señor está en casa. Cuando Dios viene y empieza a hacer milagros, maravillas y prodigios. Por eso esta mañana se llama Alcanzando su imagen la predicación, alcanzando su imagen. Y como subtítulo le puse la bendición de Jairo. Y encontramos entonces, hermanos, que porque me vistió con vestiduras de salvación, salvo. Y ¿cuántas veces no hemos cantado, mis amados? Yo vengo de una iglesia tradicionalista, una iglesia que desde 22 años de mi vida he predicado, tengo 70, y entonces yo le digo a Dios, Señor, gracias. Gracias porque en aquellos entonces cantábamos algo que a mí me llenaba de gozo. ¿Por qué? Porque decía yo, allá quiero estar, ver a mi Salvador y con él morar, y qué alabanza, Señor. Pero nos llenó de qué, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió. Y cuando dices tú, sí, el Señor te da eso que te falta. Muchas veces dice la palabra que nosotros no tenemos nada, pero cuando Él está en tu vida, lo tienes todo. Lo tienes todo, porque Jesucristo es todo para ti. Y que tú lo honres, lo veneres y le des la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Y acuérdate de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Pero la palabra celoso no quiere otras imágenes, no quiere otros dioses, no quiere nada. Él es tu Dios. Y como tu Dios, te da todo. Y te atavía. Y como a novia, adornada con sus joyas. Alabanzas al Señor. Seguimos, mis amados. Sanar el alma es muy difícil, hermanos, porque aún hasta como jóvenes, el alma, hermanos, viene a ser lastimada, como jóvenes. ¿Y por qué viene a ser lastimada? Pues porque pasa esto, mis amados, que los jóvenes que andan de novios, empieza a ver el problema uno con el otro. Pero cuando está Dios, fíjense que en la iglesia hay algo que se maneja mucho y que yo creo que los que son buenos cristianos, los que obedecen a Dios, tienen esto. Primero ven a la muchacha, les gusta y tienen una amistad corta, una amistad larga, la conocen, después de un noviazgo corto y se casa uno. Y casándose uno, dice la palabra del Señor que el hombre no lo separe hasta que la muerte lo separe. Y entonces dice uno, sí, porque aquella mujercita tan linda que te dan es para toda la vida. Es para que tú vivas con ella, la honres y la veas como educa a tus hijos. Y ya cuando tú ves todo esto, dices tú, caray, Dios es así. Bueno, y el Señor cuando se casa contigo, cuando te agarra por hijo, es para toda la vida.
No es un momento, no es mientras se pueda, no, para toda la vida. ¿Ven? Y entonces encontramos aquí vamos a encontrar que aquel quería que se fuera a su casa como padre y estaba listo, pero el Señor iba trabajando, predicando, enseñando y sanando. Dice la Biblia allá en Lucas 8 del 43 al 48, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Cuando empezamos aquí, esta mujer, ella había ido bueno, sigo leyendo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, aquí me voy a parar tantito. Dice Levítico, mis hermanos, Levítico 15:25, que fíjense cómo dice. eh, Dice, y la mujer cuando fíjense, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y esta mujer tenía 12 años. También dice la Biblia que era un azote lo que tenía. Pero ella oyó, oyó. Y dijo, ay, hay un hombre llamado Jesucristo, el cual tan solamente con que toque yo el borde de su vestidura, seré sana. Y no le importó que había mucha gente, no le importó aquello que estaba tremendo, porque la gente se agolpa. A hoy que estamos viendo lo que tenemos y las vacunas, que son muy poquitas, la gente se amontona. Ayer decían en la televisión cuánta gente había que quería ser vacunada y las vacunas se acabaron. Pues así pasaba en ese tiempo. Querían que ser sanos por nuestro Señor Jesucristo. Lo único, la diferencia aquí es que el Señor te decía, sano eres. Y fíjense lo que dice, de 12 años era un azote, entonces se le acercó por detrás y tocó el borde de su vestidura. Y al instante cesó el flujo. ¿Quién es el que ha tocado? Dijo el Señor. Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y como al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primero la sanó y luego la perdonó. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense qué maravilloso. Y ahí está una mujer que iba feliz. Esa mujer agarraba y yo pienso que a los cuatro vientos gritaba, este hombre es hijo de Dios, este hombre es Dios. Y bueno, estaba sana. Pero no olvidemos a Jairo. Jairo preocupado, ahí preocupado, esperando que el maestro fuera a su casa, esperando que el Rey de Reyes y Señor de Señores estuviera ahí. Y seguimos, mis hermanos, gloria a Dios. La angustia paterna, estaba él y ya le urgía. Si tú estás enfermo, te urge que Dios haga algo. Y yo tengo una buena noticia para ti esta mañana. Dios, si tú crees, esta mañana serás sano. Tú que estás en cama, tú que necesitas. Terminando vamos a orar y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y digo con la angustia paterna, él estaba angustiado y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, y
a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense el cuadro, aquel hombre que amaba a su hija, una niña de 12 años, y agarra y él va a ver al maestro, él va y le dice al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, y está esperando y ve que la mujer aquella sana, y dice, ah, caray, entonces yo, pero van y le dicen, tu hija ha muerto. Pero encontramos, hermanos, que el Señor, a través de su ministerio, hubo tres milagros sobresalientes, o tres gentes que resucitó. Y voy a hacer un poquito de remembranza, aunque no me voy a meter ahí. Uno de ellos fue el hijo de la viuda de Naín. Dice la palabra del Señor que van saliendo y van haciendo gran lloro, van llorando. Y la viuda de Naín ya era una mujer grande, ya era una mujer afligida, y van cargando el féretro y se encuentran con el Señor Jesucristo. Se encuentran con la vida, y entonces el Señor agarra y les dice que se detengan, le agarra al joven y se lo entrega a su madre. Dice la Biblia que en el momento que lo tocó, el espíritu regresó al cuerpo. Si usted tiene tiempo, lea por allá en Lucas 11, 17, Lucas del 11 al 17, y allí lo va a encontrar. Y entonces dice uno, ah, caray, ¿eso hace Dios? Sí, eso hace Dios. Dios levanta muertos, Dios hace maravillas. Pero sigamos. Quiero decirle del otro, pero también nuestro Señor Jesucristo sabe ser amigo, y un amigo entrañable. Y ahora es nuestro amigo, nuestro Padre, es a quien vamos por todo. Le hemos dicho, Señor, mira, yo necesito. Y cuando tú le dices necesito, de rodillas en el altar, Dios te concede lo que le pides. Pero tienes que trabajar honradamente para servir. Tú que agarras y necesitas, ten un matrimonio normal como cualquiera. Obedece la palabra. Al principio creó Dios hombre y mujer, o hembra y varón, y de allí dijo, multiplíquense, henchid la tierra, y hay que hacer lo que Dios nos dice para que podamos tener la felicidad que nosotros necesitamos. Y encontramos aquí que seguía la angustia paterna. Ya le dicen, tu hija ha muerto. Pero el Señor, eso es lo que dice la gente, eso es lo que muchas veces, ahorita muchos dicen, es que está muy difícil. Sí, si no conoces a Dios es difícil, pero si lo conoces, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer grandes cosas. Y digo que nuestro Señor Jesucristo es un amigo entrañable. Oh, cuán amigo nos es Cristo, dice el canto. Oh, cuán amigo. Y agarra y el tercero fue Lázaro. Agarra y le dicen, tu amigo está enfermo. Y dice, no está enfermo, no es de muerte. Y sigue predicando 4 días más. Cuando llega con María y Marta, le dicen, mira, si tú hubieras estado, tu amigo no hubiera muerto. Pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí, vino tan humano como tú y tan humano como yo. La divinidad la dejó, se despojó, allá lo dice Pablo cuando lo escribe esto. Pero entonces encontramos que él amaba a esa familia. Y es el versículo más cortito de la Biblia, que dice, Jesús lloró, y está en Juan. Y entonces encontramos que por eso cuando nosotros llegamos a fallar, nos acordamos que abogado tenemos para con el Padre.
Porque él fue tentado en todo, así lo dice el libro de Hebreos, pero en nada pecó. En nada pecó. No, el diablo le daba reinos y todo. Dice, no, todo esto, fíjense, vino a rescatarlo, a comprarlo, a recomprarlo, porque Adán lo había perdido, Adán lo había entregado, pero el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo y viene y es la redención de todo. Y aquí todavía hay una oportunidad de todo aquel que quiera. No es aquel que diga, es que yo... Aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador. Por eso la Biblia dice, en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió le da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Aleluya! No todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios. El ser hijo viene cuando tú lo aceptas. Bueno, y me voy a Lucas 8:50. Oyendo Jesús que le respondió, acuérdese que ya le habían dicho a Jairo, tu hija está muerta, ya no molestes al maestro. Pero para el Señor que ama, el Señor que quiere, el Señor que pone las oportunidades, dice la Biblia en Lucas 8:50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, no temas, no tengas miedo, cree solamente y será salva. Cree, cuando habla la palabra, cree solamente, es cuando nosotros tenemos que creer por fe que ya somos salvos. Por fe, ver cómo Dios va haciendo la obra en nuestras manos. Por fe sabemos que Dios empieza a hacer grandes cosas. Por fe sabemos que Dios nos ama y nos ama tanto que ha entregado a su propio Hijo para salvación de nosotros. Si usted me dijera esta mañana, ¿por qué dice eso, pastor? Yo le diría, dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense cómo dice, no puedo agarrar yo y decir, soy testigo de Dios, testigo de Jehová. No es cierto. Primero tengo que ser salvo por la sangre de Jesucristo. Él es la puerta, lo dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hablando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí le dice, oyendo lo que Jesús le respondió, no temas, cree solamente, cree. Cuando hablamos de creer, muchas veces cuando vamos a algún lado, cuando hemos ido, por ejemplo, a Acapulco con toda la iglesia, y allá van otras iglesias, y vamos a un hotel de 5 estrellas, y ahí, ¿cómo anhelo eso, amados? ¿Cómo anhelo estar nuevamente oyendo a mis hermanos, a los maestros de la palabra, a los profetas? Uno de los profetas que me gusta mucho es Tito Pérez. Yo veo que Dios lo usa grandemente. Y bueno, yo quiero ir, pero ¿saben qué hacemos? Aquí en la iglesia le decimos al Señor en la noche antes de salir, Señor, gracias porque tú eres grande, maravilloso y en tu nombre vamos, porque vamos a aprender y así como vamos, Señor, te pedimos que regresemos. Y nos vamos, nos gozamos los días que sean necesarios allá y regresamos aquí el lunes en la madrugada. Vean qué maravilloso es Dios, pero el camino es Él, el que da el ir y el venir es Él. Porque, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y usted dice, bueno, y usted también puede si es que no ha conocido al Señor. Usted puede ser hijo de Dios y que hasta el perro que vive en su casa viva feliz. Porque el que agarra y tiene al Señor, ay, mis amados, habían de ver.
Yo me gozo cuando puedo enseñar como pastor. Me gozo cuando puedo aprender como alumno, que me enseñan, y digo, caray, y empiezo a apuntar. Y luego me pongo a rumiar esa palabra, a verla nuevamente. Y cuando la vuelvo a ver, digo, ay Señor, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también nosotros tenemos que estar continuamente con Él, orando, buscándolo. Tú buscas a Dios y todas las cosas te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hasta la ropa te dura. Ay, hermano, hermana, amigo, Dios bendice. Y tú ves y dices, oye, ya como que quiero tirarlo porque ya, pero está bueno y no está decolorado, no tiene nada. Lo que pasa es que la bendición de Dios te alcanza de tal manera que te va bien. Bueno, entonces quedamos que oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Cuando llego al 51, mis amados, aquí encuentro algo maravilloso. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan. Cuando encontramos aquí a los blanditos, a Pedro, encontramos que aún en el monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro, estaba Jacobo, y encontramos, hermanos, que el Señor siempre le gustaba llevar a sus discípulos para que aprendieran. Y a mí, cómo me gusta cuando hay hermanos que les gusta andar contigo para aprender. Y cuando ya te vas de la iglesia que te invitaron o de la iglesia local, y ya en el camino te preguntan, oye pastor, ¿y por qué esto? Y tú les puedes explicar, ves esa necesidad, esa hambre de la palabra. Porque cuando tú agarras y sueltas algo que Dios te dio, fíjense que predicando la última vez aquí en esta iglesia, el Señor dijo algo que a mí me llamó la atención. Yo les estoy llenando las manos de mosto, de vino, de alegría. Los voy a bendecir, los voy a prosperar. Y yo dije, Señor, gracias, gracias, Señor. Eso lo dijo. Y entonces al decirlo, pasa lo siguiente, que yo veo en el mundo ahorita necesidad, que los trabajos son muy difíciles, que son mal pagados, que el dinero está, pero sí, y no, está difícil, que ganar cuesta mucho. Pero cuando tu Dios, cuando el Señor, cuando el Rey de Reyes te dice, te voy a bendecir, es porque te va a bendecir. Es porque así como mantuvo al profeta aquel, ¿cómo se llamaba, hombre? Que estaba en el riachuelo y los cuervos le llevaban de comer, ¿se acuerdan? Y dice uno, pero ¿cómo los cuervos? Sí, los cuervos le llevaban de comer, Entonces dices tú, fue el que le dijo a Eliseo, dame el doble del espíritu que tú tienes. Elías, hermanos. Y tú ves que Dios, y no nada más ahorita hay un Elías, ahorita todo el que tiene el espíritu de Dios es un Elías. Y puede hacer milagros y maravillas siempre y cuando esté bien con Dios. Siempre y cuando le dé la gloria, la honra, el poder, la alabanza al Señor. Y cuando decimos, oye, ¿y cuesta trabajo? Pues para algunos sí, porque algunos aman el dinero y dicen, ¿cómo voy a dar el diezmo? Y todavía unos bárbaros allá en el internet dicen, los pastores son millonarios, son muy ricos. Que Dios les bendiga, pero no es así, no es así. Habrá alguno que tenga, pero no es así. La mayoría estamos trabajando por amor a Dios, por amor a nuestro Señor. Bueno, regreso. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Cerró las puertas. Y entonces, pero había más gente ya allá adentro, ¿no? Porque la niña, decían, ya había muerto. Dice el versículo 52. Ay, mis hermanos, cuando veo esto, encuentro, hermanos, algo maravilloso. Que aún en la actualidad, con tanta difusión, con tanto que conoce la gente, ahorita es difícil que alguien no conozca de la palabra de Dios, pero se burlan.
Hay gente que tú le dices, es que Dios dice que no, Él tiene que ser el único que es celoso, no te hagas imagen. Ah, no, pero es que esto, y te saca infinidad de cosas que en la Biblia no dice y que Él quiere justificar lo que no puede ser justificado. Pero veamos, la herramienta divina. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero él dijo, fíjense, estaban llorando, imagínense el lugar, ¿no? Ya estaba cerrado, pero había gente todavía. Y estaban llorando, pues algunos familiares me imagino, algunos amigos de esos de los más íntimos, y lloraban, pues ya se murió, ya se acabó, ¿ven? Y estaban llorando. Pero miren como si lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo. No lloren, no lloren, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Y sigue diciendo la palabra. Cuando habla duerme, hermanos, la misma palabra utilizó con su amigo, con Lázaro. No, no está muerto, está durmiendo. Y entonces agarra y les dice, y dice la Biblia, y se burlaban de él. Allí la gente que estaba decía, no, ¿cómo? Si mira, ya está fría, ya tiene. Lázaro, si me muera yo allá, tenía 3 días ya de muerto, ya sus hermanos decían, Señor, ya apesta, ya hiede, ya, no, Señor. Y entonces, con su amigo Lázaro, la palabra, hermanos, tiene mucho poder. La palabra, por la palabra, fíjense, por la palabra sabemos y constituimos que el mundo fue hecho, porque así lo dice Hebreos, ¿no? De que su palabra fue creación de esto que vemos. Él puso las lumbreras, la del sol y la de la luna, la del sol para el día y la luna para la noche. La palabra, mis hermanos, mis amigos, pero aquí se burlaban. No, hombre, está re loco este. Pero no es así. No es así. Y él sabiendo, fíjense, dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, sabiendo. Miren, el Señor conoce todo. Yo sé que esta mañana hay hermanos los cuales están postrados en cama, pero te está faltando ese pedacito que se llama fe. Te está faltando eso que tuvo la mujer, aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Sabes qué dijo? Tan solamente con que le toque se le sana su fe. Ella sabía que haciendo eso. Tú que estás en cama, tú que necesitas, tan solamente con la oración de esta mañana, si tú tienes esa fe, serás salvo. Esta mañana primero te va a dar tu salvación el Señor y luego tu sanidad. Y entonces, pero tienes que tener esa fe. Tienes que, aunque los vecinos, los amigos, tus familiares estén ahí, te digan, no, tú ya te vas a morir, ¿no? Ya te pegó esto, y mira, y digan lo que digan, cuando el Señor Jesucristo dice, no es así, no es así, aquí lo estamos viendo. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Decían, este no es posible. ¿Cómo va? Mírala, ya está muerta. Ya está tiesa, ya no respira, su corazón no late. Y todavía dice la Biblia, sabiendo que estaba muerta, él sabía eso. Dice la palabra, mis hermanos. Ay, yo cuando veo esto, quiero decirle a usted que está de aquel lado de la cámara, que si usted tiene fe esta mañana, usted va a ser salvo. Si usted cree, primero sus pecados le van a ser perdonados. Su sanidad va a llegar esta mañana. Porque la palabra no puede fallar. Por eso es alcanzando su imagen el tema. Eso vamos a predicar todos los pastores. Y a mí me tocó predicar el número 1. Pero yo quiero que usted sea salvo. Y conociendo a mi Señor, sabiendo que el Rey de Reyes está aquí, yo le aseguro que Dios va a hacer algo maravilloso en usted. Por eso dice Lucas,
54 y 55. Mas él tomándola de la mano, diciendo, muchacha, levántate. En otras Biblias dice talita cubin, que dice muchacha, levántate, talita cubin. Aquí hay algo que quiero que quede bien grabado en mis oyentes. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, porque el Señor toma, el Señor grita. Cuando le gritó a Lázaro, Lázaro salió. Lázaro estaba muerto, ya estaba pestoso, pero el Señor le dio vida y vida en abundancia. ¿Cómo estamos nosotros? El Señor quiere darte vida y te quiere dar sanidad siempre y cuando tú lo quieras. Sigue diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Porque Él manda, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el dueño de la creación. Dice el Salmo 24, Él es dueño del mundo y de los que viven en el mundo, y de los que no creen también. Él es el dueño de ellos, que al final allá se van a quedar abajo con el chanclas. Pero la palabra es para ti esta mañana. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Cuando encontramos aquí esto, hermanos, amados, amigos, encontramos que el Señor quiere hacer algo grande. Quiere que esta mañana, tú que estás ahí, tú que tienes problemas, tú que estás enfermo, quiere el Señor sanarte. ¿Quieres ser sano? Yo no te puedo ver, pero tú sí, levanta tu mano derecha. Y la mano izquierda, ponla donde tienes el problema. Y esta mañana oraremos y sabremos que el Señor es real, es vivo y eficaz. Y que te va a dar la sanidad. Y es que tú le estás diciendo ahorita, Señor, dame la sanidad. Señor, y empecemos, porque el Señor está aquí. Padre y Dios, te doy gracias por aquel que está levantando su mano derecha y poniendo la mano donde está el problema. Ahora, enfermedad, yo voy en contra tuya en el nombre de Jesús. Voy en contra tuya en el nombre de Jesús. No tienes parte ni tienes suerte en el cuerpo. Por lo tanto, te largas ahora y cubro con la sangre de Jesús, cubro desde la mollera hasta la planta de los pies, lo cubro, Señor, cubro a esta gente, Padre, en su sangre. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Porque yo sé que el Maestro es el Espíritu Santo. El Hijo es la puerta. Y el Padre es el que es glorificado y honrado en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora te pido a ti que sanaste esta mañana. Busca una iglesia de doctrina sana, una iglesia trinitaria donde alabemos, bendigamos a Dios. Si fuese posible, una iglesia de benecer. Dios te bendiga y te guarde. Hoy voy con los de la iglesia, aquellos que nos están viendo, aquellos que están siendo tocados como en este momento un servidor. Porque el Rey está aquí, el Señor está aquí. Por lo tanto, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, Señor, bendice esta tu iglesia, Padre. Bendice a la iglesia, Cristo te ama donde quiera que se encuentre. Y aquellos enfermos, Señor, que están, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esa mano poderosa sobre ellos.
Y sabemos, Padre, que tú ya has hecho el milagro. Gracias, muchas gracias, porque la Biblia y escrito está, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y yo creo que lo has hecho, Señor. Yo creo que lo has hecho. Por lo tanto, te doy las gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.